se llama gracia abundante en tiempo de virus. Y lo primero que vamos a entender y a comprender es que este virus que vino a matar mucha gente, este virus que vino a causar tanto daño, tanto problema, fíjate bien, al final va a terminar dando vida a muchas personas. ¿Cómo está esto, pastor, de que algo que vino a matar va a terminar dando vida? Bueno, precisamente eso es lo que está ocurriendo hoy. A causa de esta pandemia a nivel mundial, ya hemos estado viendo cómo ha habido un avivamiento espiritual a todo nivel. Como les había estado comentando, y ustedes también lo han podido comprobar a través de las redes donde salen fotografías, videos, ¿verdad? En donde bomberos, policías, médicos, enfermeros, camioneros, todo tipo de personas se postra a orar, a encomendarse en las manos de Dios. No digamos todas las familias que de alguna manera han quedado en cuarentena. No digamos aquellos que han sido contaminados por este virus. Y aquí es donde podemos nosotros llegar a esa conclusión que esto lo que ha venido a ser para perdición, lo que ha venido a ser para muerte, ha redundado en bendición y en vida para muchas personas. Entonces, esta situación que está ocurriendo con este virus nos recuerda que en el Antiguo Testamento, fíjate bien, sucedió algo muy especial y que tiene, vamos a decirlo así, relación con lo que está ocurriendo hoy con este virus. Si tú vas ahí a Números, capítulo 21, verso 8 y 9, antes de que te lea la Biblia, te quiero contar más o menos así cuál es el contexto para que tú puedas comprender sobre qué te voy a leer. Fíjate que cuando el pueblo de Dios estaba en el desierto, ellos comenzaron a murmurar en contra de Dios y entonces vino a ellos una plaga de serpientes. Fíjate bien, a esas serpientes se les llamaba serpientes de fuego o se les llamó también Neustán, así están con ese nombre. Pero fíjate bien de que estas serpientes eran unas serpientes venenosas y entonces entraban al campamento y mordían. Oye bien, no mordían a todos, pero sí mordían a una buena cantidad de la población o a un buen porcentaje. Y entonces los que eran mordidos prácticamente estaban condenados a muerte. Entonces quiero hacer dos contextos con respecto a esto. Una es con respecto a este virus, porque estamos hablando ahorita de que este virus ha venido a causarle al mundo gran convulsión. Ha matado a mucha gente y definitivamente que aunque esto va a pasar, esto se va a terminar, creo que al final va a dejar cosas buenas. Entonces, lo podemos relacionar con respecto a ese contexto y también lo podemos relacionar a un virus mayor. Ese virus mayor se llama pecado. Entonces, este virus abarcó toda la humanidad. ¿Por qué? Porque a través de un hombre dice que vino la condenación a todos. Ahora, si tú vas ahí a Números capítulo 21, verso 8 y 9, cuando sucedió esto, que las serpientes ya habían mordido al pueblo de Dios, dice, y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y
vivía. Tremendo esta historia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esta situación con esta serpiente es figura del Señor Jesucristo. Así como la serpiente esta tenía que ser puesta sobre una asta, eso quiere decir en un lugar alto, así también el Señor Jesucristo fue colgado de una cruz. Y cada vez que una serpiente ardiente mordía a alguien dentro del pueblo de Dios, ¿qué es lo que tenía que hacer? Tenía que ir a donde estaba esa asta con esa serpiente y entonces alzaba su mirada, la miraba, fíjate bien, y por fe, entonces esta persona que había sido mordida por esta serpiente ardiente ya no moría. Tremendo esto, ¿verdad? Pues la misma situación está ocurriendo hoy en día con este virus que se llama pecado, que todo aquel que de alguna manera está condenado a la muerte, porque aquellos que habían sido mordidos por las serpientes ardientes estaban condenados a muerte. La palabra de Dios también nos dice que aquellos que no habíamos recibido el perdón de pecados, también había una sentencia de muerte sobre nosotros. Pero fíjate que así como aquellos hombres que cuando sabían que habían sido mordidos, sabían que la muerte era 100% segura, sabían que había una esperanza, sabían que había una salvación. Y entonces hoy en día nosotros también tenemos a disposición nuestra una esperanza de vida. ¿Por qué? Porque hoy las personas tienen la oportunidad, aún, fíjate bien, ese aún quiere decir que un tiempo ya no va a estar disponible. Tienen la oportunidad aún de alzar su mirada, ver la cruz, fíjate bien, y ver al Señor Jesucristo con fe, creyendo que Él es el Hijo de Dios, y entonces ese virus que se llama pecado va a ser quitado de él y la sentencia de muerte también va a ser quitada de él y en lugar de muerte se le va a dar vida eterna. Lo mismo que ocurría aquel día en el campamento con el pueblo de Dios. Entonces, hoy en día mucha gente está viendo a la cruz. Mucha gente está alzando su mirada a Dios a causa de este virus, a causa de esta situación que se ha estado dando, porque se han dado cuenta que la vida es de alguna manera tan frágil, que lo más importante ahora ya no son los bienes materiales, ya no es cuánto se sepa, sino que se están dando cuenta que al final lo más importante es la familia y la vida. Pero no te olvides, yo te estuve enseñando unos días de que para el hombre, para ti, para mí, lo más importante es la vida de este cuerpo. Fíjate bien, pero yo te he estado enseñando todos estos días de que nosotros ahora como iglesia ya no tenemos que ver las cosas desde la perspectiva humana, desde la perspectiva del mundo, sino que nosotros tenemos que ver las cosas desde la perspectiva de Dios. ¿Cómo ve Dios todo? ¿Cómo está pensando Dios? ¿Cómo está sintiendo Dios? Y yo te había dicho que para Dios, y yo espero que tú no te confundas con lo que yo te voy a decir, pero así dice la Biblia, para Dios lo más importante no es nuestro cuerpo. Lo más importante no es esta vida pasajera, que es como dice la palabra de Dios, como la flor del campo, que por la mañana es y por la tarde ya no es. Para Dios no es más importante este cuerpo. ¿Por qué? Porque este cuerpo vino del polvo y va a regresar ahí. Entonces, para Dios es más importante tu alma. Y aquí es donde nosotros tenemos que entender la mente de Dios, el corazón de Dios, que lo que Él tiene en mente es salvar nuestra alma de una muerte espiritual. Lo que tiene en mente Dios no solamente es preservar nuestra vida aquí en este mundo, fíjate bien que es muy corta, sino que para Él es más importante preservar tu alma para darle vida eterna. Y entonces aquí es donde mucha gente está comprendiendo de que no todo se va a terminar
en esta vida, y están empezando a ver hacia la cruz, creyendo que así como aquellas serpientes que habían mordido para muerte, ahora la cruz, al ver, entonces hay una esperanza de vida, y de alguna forma Dios está siempre dispuesto a recibir a todos los que le buscan con un corazón sincero. Por eso es que la gracia de Dios aún está disponible hoy. La gracia de Dios todavía está disponible para todos aquellos que puedan alzar su mirada y mirar la cruz. Ahora, ¿qué podemos ir concluyendo con todo esto? Uno es que ciertamente va a haber un día en donde se termine el tiempo de la gracia. ¿Eso qué quiere decir? Que ahorita es un tiempo en donde Dios todavía puede ser hallado. Este es un tiempo en donde muchos se están aprovechando para acercarse a Dios, mirar a la cruz y creer en su Hijo y recibirlo como Señor y Salvador. Pero, fíjate bien, va a llegar un tiempo en que esto se va a terminar. Va a llegar un día en que Él va a decir, hasta aquí. Fíjate bien, con esto que está ocurriendo hoy, no es que Dios haya dicho hasta aquí. ¿Por qué? Porque el mundo no se está terminando. No tenemos ahorita el tiempo de la gran tribulación, porque muchos están confundidos con esto y muchos están creyendo de que ahorita ya es el fin, que este es el final, que de aquí cada vez se va a ir descomponiendo esto más y más y más hasta que se arruine completamente todo. Pero no, quiero decirte que no es así, que es principio de dolores. Sí es cierto que el Señor Jesucristo ya va a venir, sí es cierto que su venida está pronta, sí es cierto que cada hora que pase y cada día que pase es más inminente su venida, pero no significa que ahorita estemos en la gran tribulación. Definitivamente que no es así, pero sí ciertamente ahorita es un tiempo en donde se le puede buscar. Este es un tiempo en donde puede ser hallado. Entonces tú como iglesia, tú como hijo de Dios, lo que tú tienes que hacer es que todavía en tu boca tiene que haber un mensaje de buenas nuevas. En tu boca todavía tiene que haber un mensaje en donde podamos nosotros predicar el año agradable de Dios. ¿Eso qué quiere decir? Que aún estamos en ese tiempo de gracia. ¿Qué significa gracia? Bueno, algunos lo tienen bien claro, otros posiblemente no, piensen que solamente es un tema más. Pero la verdad es de que son muy pocos los que se les ha revelado lo que significa la gracia de Dios. Y yo quiero, para ir concluyendo, darte más o menos una ilustración de qué puede ser la gracia, para que tú veas que es importante que todavía en nosotros esté esa palabra de ánimo, de aliento y de vida, porque todavía es el tiempo de la gracia. Y que no haya en nuestra boca, como en algunos sectores, que se han dedicado quizás a juzgar, a condenar, a señalar, y que algunos, como te había comentado, que incluso hasta se alegran porque al mundo le esté sucediendo esto, porque el mundo se ha olvidado de Dios, porque son unos pecadores, etcétera, etcétera. Y la verdad es que nosotros como iglesia no estamos aquí para condenar al mundo. Nosotros aquí como iglesia estamos para continuar hablando la palabra de amor, de misericordia, para continuar hablando el mensaje que el Señor Jesucristo trajo. Y el Señor Jesucristo trajo un mensaje de amor y de misericordia. Él no vino a condenar al mundo. Si tú lees ahí en Juan capítulo 3, verso 17, Juan capítulo 3, verso 17 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para que el mundo fuera salvo por él. Imagínate tú, que si Dios manda a su Hijo a este mundo, no para juzgarlo, sino para salvarlo, nosotros como iglesia estamos en el mismo sentir de Dios. El sentir de Dios debe ser el mismo sentir de la iglesia. Entonces, nosotros como iglesia no podemos caer en la trampa ahora de venir y estar condenando, de venir y estar señalando, estar juzgando o alegrándonos
porque el mundo está de rodillas ahorita y ha tenido que suplicar, vamos a decirlo así, la misericordia de Dios. Pero la verdad es que nosotros debemos de tener las mismas palabras que el Señor Jesucristo habló. Y si Él no vino a condenar al mundo, sino a salvarlo, nosotros como iglesia tenemos que comprender que este todavía es un tiempo de gracia. Va a venir un tiempo de juicio, va a venir el día de la ira de Dios, va a venir el día de la venganza de Dios, pero no es este tiempo. Este tiempo todavía es un tiempo de oportunidad. Así como en aquellos días Moisés levantó la serpiente ardiente sobre un asta, para que todo aquel que fuera mordido lo mirara y viviera, todavía estamos en el tiempo en donde las personas pueden venir, mirar hacia la cruz del Calvario, mirar al Señor Jesucristo ahí, recibirlo y vivir. Ese es el tiempo que estamos viviendo hoy, a pesar de que el río está revuelto hoy, a pesar de que hoy hay una situación bien complicada a nivel mundial y ya ha alcanzado también a la misma iglesia. Pero también debemos de comprender que nosotros ahora tenemos palabra de vida aún, tenemos palabra de ánimo aún, tenemos esa palabra de aliento y de consolación para este mundo. Y no solamente para este mundo, sino que también para todos aquellos que ya le recibieron como Señor y Salvador. ¿Eso qué quiere decir? Estamos en tiempo de gracia. Ahora, con esto quiero ir terminando. ¿Qué es la gracia? ¿Por qué? Porque muchos han confundido la gracia, por ejemplo, con la misericordia. Otros han confundido la gracia, por ejemplo, con la justicia. Y otros han confundido la gracia, por ejemplo, con el favor de Dios. Y en parte es todo eso, pero es algo mayor aún. Y te lo quiero más o menos como explicar a través de una ilustración. Por ejemplo, imagínate tú que tenemos a un padre de familia que tiene un hijo, y su hijo es lo más preciado que tiene, lo ama mucho, lo ha criado, etcétera, etcétera. Y este hombre, este padre es una persona muy rica, vamos a decirlo así, tiene toda clase de bienes, tiene toda clase de bendiciones, todo. Pero fíjate bien que este hijo, que está bien portado, que es bien educado, que es cristiano, que siempre ha hecho las cosas bien y todo, andando por la calle viene otro joven que es de mala vida, que si tú quieres ser drogadicto, que es delincuente, es marero, lo peorcito que tú te puedas imaginar. Y entonces viene este otro joven y le quita la vida a este hijo bien portado. Fíjate bien pues. Y el padre, obviamente sufrido, dolido, viene y se da cuenta que su hijo ha muerto y que ya no puede hacer nada por resucitarlo, simplemente murió. Y entonces fíjate bien que este padre viene y tiene que tomar ciertas decisiones. ¿Qué es lo que va a hacer? Imagínate tú que sabe quién mató a su hijo, sabe exactamente quién fue, y él tiene suficiente poder como para poder vengarse y mandar a matar a este joven que mató a su propio hijo. Pero si él actúa de esa forma, fíjate bien, ¿qué es lo que va a hacer con él? Va a ocurrir que él se va a vengar, pero decide él no vengarse. Fíjate bien, la otra opción es que él manda a los fiscales y a la policía a capturar a esta persona que mató a su hijo y lo manda con el juez para que lo juzgue, lo sentencien y le pongan una pena de 20 años, 30 años, hasta 50 años si tú quieres. ¿Cómo se llama eso? Bueno, a eso se le llama justicia.
el padre tiene la decisión también de qué, de buscar justicia en contra de esa persona que mató a su hijo. Pero él decide, fíjate bien, no vengarse, decide él no mandarlo a juicio. Fíjate bien. Luego hay otra situación. Él sabe quién lo mató, decide no vengarse, decide no enviarlo a juicio, sino que podría no hacer nada. Y entonces simplemente él decide perdonarlo. Fíjate bien, perdonarlo. O sea, ni vengarse, ni llevarlo a juicio, nada. Y entonces podría decir, bueno, yo lo perdono a él, ¿verdad? Y va a buscar consuelo por su lado. Y entonces ahí estamos viendo de que la otra opción es simplemente perdonar. Pero imagínate tú que este padre viene y en lugar de vengarse, en lugar de buscar la justicia, viene él y no solamente lo perdona, fíjate bien, sino que hace misericordia con él. Fíjate bien, hace misericordia con él. Y lo manda a traer. Y le dice a él, mira, ya sé que mataste a mi hijo, era mi único hijo. Pero como yo me quedé sin hijo, aquí es que es la gracia, y por eso es que te estoy hablando de que todavía estamos aún en el tiempo de la gracia. Viene él y le dice, como yo me quedé sin hijo, yo te propongo a ti que tú te vengas a vivir conmigo a mi casa. Fíjate bien, yo te voy a reconocer como mi hijo, te voy a dar mi apellido y ahora tú vas a ser mi heredero. Y no solamente eso, sino que todas las cosas buenas que yo le pensaba dar a mi hijo y que yo le iba a heredar a mi hijo, el que tú mataste, ahora yo te las quiero dar a ti. Fíjate bien. Y entonces a eso es lo que nosotros le llamamos gracia. Eso fue exactamente lo que hizo Dios contigo y conmigo cuando nosotros matamos a su hijo, cuando su hijo dio la vida por ti y por mí. Fíjate bien, a causa de nuestro pecado, el Señor Jesucristo subió a la cruz y tomamos la vida de su hijo, fíjate bien, y ahora Él nos ha adoptado como su hijo y todas las cosas buenas que tenía el Señor Jesucristo, la vida eterna, la comunión con el Padre, el Espíritu Santo, todas las bendiciones que tenía el Señor Jesucristo ahora fueron trasladadas a ti. Eso se llama gracia. Todavía estamos en el tiempo de la gracia. Y no solamente es para aquellos que no le conocen a Él, sino que la gracia continúa aún después de que ya le recibimos y aún cuando estamos dentro de la iglesia, estamos dentro del camino de la fe, Dios nos sigue dando de su gracia. ¿Por qué? Porque aún estando nosotros ya en esta nueva vida, Él nos sigue bendiciendo y nos sigue dando más y más y más, siempre por gracia. ¿Eso qué quiere decir? Que no te merecías nada de eso. Yo no me merecía nada de eso. No nos merecíamos nada, pero Dios quiso mostrar su amor, quiso mostrar su gracia, dándonos aquello que no nos merecíamos. Entonces, este es el tiempo agradable todavía, es el año agradable de Dios. Nosotros como iglesia debemos que comprender que en este tiempo de convulsión, nosotros tenemos que tener palabra de vida, palabra de aliento, palabra de consolación. ¿Por qué? Porque Dios todavía está pensando en recibir a aquellos, fíjate bien, que se atreven a ver a la cruz y que puedan recibir a su Hijo como Señor y Salvador. Es bien importante ahora entender de que si tú ya recibiste este don, esta gracia, ¿eso qué quiere decir? Que el virus del pecado ya no está en ti. Fíjate bien, creo que lo voy a explicar otro día porque ahorita ya quiero terminar, pero quiero darte una diferencia entre que
Hay dos posibilidades. Una es que nosotros, al ya no tener el virus del pecado, quiere decir que ya no estamos en pecado. Fíjate bien, una cosa es estar en pecado y la otra es que nosotros sigamos haciendo pecado. Son dos cosas completamente diferentes. Lo que yo te quiero explicar es que cuando la serpiente nos mordió allá en el huerto a través de la transgresión de un hombre, ese virus, esa muerte, fíjate bien, quedó cancelada en la cruz del Calvario. Por eso es que tú ahora, si ya lo recibiste a Él, ya no estás en pecado. Tú ahora, en lugar de estar en pecado, ahora estás en Cristo. Fíjate bien, son dos cosas, son posiciones completamente diferentes. Tú ya no estás en pecado, sino que estás en Cristo, estás en la gracia de Dios. Ahora, dice el libro de Romanos capítulo 8, verso 1, y con esto quiero terminar. Dice que para el que está en Cristo, ninguna condenación hay. Oye bien, para el que está en Cristo, ninguna condenación hay. ¿Eso qué quiere decir? Que ya no estás en pecado, sino que ahora estás en Cristo, estás en la gracia de Dios. Entonces, todavía hay gracia en este tiempo de virus, ya sea en el COVID-19 o ya sea para el virus del pecado. Hay gracia abundante aún. Y la palabra dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces, las palabras que tienen que haber en tu boca ya no es de condena, ya no es de juicio, ya no es de estar señalando, sino que al contrario, nuestras palabras ahora son de ánimo, de aliento y de consolación. Así que yo te animo para que no solamente sigas creciendo en la gracia, sino que sigas recibiendo más de la gracia de Dios ya como cristiano. Pero como te he estado enseñando todos estos días, que lo que hemos recibido de gracia, nosotros lo tenemos que dar de gracia. Entonces, todo lo que Dios te ha dado a ti, es tiempo que tú lo empieces a compartir primero con tu familia y con las personas que te rodean. Por eso es tan importante que sigamos y que tengamos la capacidad de seguir recibiendo más y más de la gracia de Dios. Por eso la palabra de Dios dice que debemos de seguir creciendo en la gracia de Dios, creciendo en el conocimiento de Dios. Así que yo te animo que si tú todavía no has recibido la gracia de Dios, si tú todavía no has visto a la cruz para ser liberado de ese virus mortal que se llama pecado, pues déjame decirte que solamente basta con que tú te acerques, alces tu mirada, puedas ver al Hijo, y entonces ese virus que se llama pecado queda completamente cancelado, y entonces ya no vas a estar en pecado, sino que vas a estar en Cristo. Y para el que está en Cristo, ninguna condenación hay.